Les damos a todos y todas la bienvenida y lo hacemos encantados de compartir con ustedes nuestros acostumbrados segmentos que caracterizan cada entrega de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional es un programa especialmente creado por nuestra Alta Corte para lograr difundir la Constitución, para seguir expandiendo la cultura de la Constitución y, ¿por qué no?, para comprometernos cada día más con los valores de la dominicanidad. Así que no se vayan de acá porque ahora es que empieza La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las principales informaciones relacionadas a nuestra Alta Corte. Los jueces del Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana se presentaron ante los ciudadanos de la provincia Azua, en el sur del país, como parte de su intercambio con los diferentes sectores públicos y privados, actividad en la que el magistrado Rafael Díaz Filpo dictó la conferencia Azua y la Constitución Dominicana. La valerosa actitud de Buenaventura Báez en el Congreso Constituyente de San Cristóbal fue inspirada en los altos principios del derecho, como en la memorable Constituyente haitiana del 43. En ambas ocasiones fue un digno representante de Azua. Abogó por las más avanzadas normas de la democracia. Quiso darle un impulso civilizador a la adormecida vida dominicana. Intervino en los trabajos legislativos y se opuso enérgicamente a las fuerzas extrañas desencadenadas contra la Asamblea Constituyente. A su juicio, el Congreso de San Cristóbal no hubo persona que prestara una mejor contribución cívica que la ofrecida por Buenaventura Báez, quien leyó en la sección del 28 de septiembre de 1844 el patriótico informe contra el oneroso empréstito ofrecido a la República por el banquero Hendrick. La presentación de plenos que se realiza en todo el país tiene como objetivo principal conectar con todos los sectores de la vida nacional y difundir la Carta Sustantiva. Pedimos a Dios que les bendiga para que su discernimiento vaya en bien de la nación, vaya en bien del pueblo dominicano. El padre Dubán López, párroco de la iglesia El Buen Pastor, invocó al Señor en el acto al que asistieron más de 600 ciudadanos de Azua, entre ellos el gobernador civil Luis Vargas, senador Rafael Calderón, la diputada electa Lía Díaz, el procurador fiscal Dante Castillo y otras autoridades provinciales, municipales e invitados especiales. Los jueces del TC fueron reconocidos por la alcaldía, que dirige Rafael Hidalgo, la Procuraduría, el Colegio de Notarios, representado por la doctora Genoveva Pion, y las fundaciones Avance para el Desarrollo de Azua y Recursos del Futuro, que presiden Apolinar de León y el senador Calderón. El magistrado Díaz Filpo fue declarado por la alcaldía como hijo meritorio de Azua. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, exhortó a los miembros de la Armada Dominicana a defender la Constitución y el Estado social y democrático de derecho, por ser motor de cambio y el desarrollo social. Exhortó a trabajar para vivir en Constitución, al disertar en la conferencia titulada El valor de la Constitución en el Estado de Derecho, para cadetes de la Academia Naval César de Winlevandier, en la base naval 27 de febrero en Villa Duarte. Porque el Estado no debe abstenerse en la cristalización y en el desarrollo de mejores condiciones de vida para las ciudadanas y los ciudadanos. El Estado tiene que actuar. Y el Estado, esa estructura que se llama el Estado, en un Estado social y democrático de derecho, es un Estado regulador, no facilitador, como se dice. No, regulador, pero teniendo como soporte la iniciativa privada como motor de la economía e interviniendo en la economía con los particulares por el llamado principio de subsidiariedad cuando haga falta.
Entonces, es un Estado diferente. Citó al primer presidente del Tribunal Constitucional de España, Manuel García Pelayo, quien encabezó el organismo entre 1980 y 1986, y que afirmó: la Constitución es lo que es, no lo que debe ser. El artículo 6 de la Constitución de la República dice que la Constitución es la norma suprema, la ley de leyes, agrego yo, la ley sustantiva, agrego yo, la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Fundamento del ordenamiento jurídico. La Constitución no es un texto escrito para ponerlo en una pared y para verlo con reverencia. La Constitución es la guía, es el mapa que debemos seguir todos para hacer esta nación más grande, más próspera, más feliz, más justa, que es el interés de todos. Agregó que la primera Constitución dominicana, proclamada el 6 de noviembre de 1844, se nutrió de varias cartas sustantivas. De la de Francia tomó el Congreso bicameral, de la norteamericana el sistema presidencialista, y de las constituciones de 1816 y 1843 de Haití, copió entre 111 y 113 artículos. Finalmente afirmó que la constitución más democrática de toda Iberoamérica es la proclamada el 26 de enero del 2010 en República Dominicana, considerada la más avanzada por distintos tratadistas. Junto al conferencista compartieron mesa de honor el almirante Edmundo Néstor Félix Pimentel, comandante general de la Armada, el contraalmirante Emilio Recio Segura, subcomandante, y los magistrados del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez y Víctor Gómez Vergés. Los magistrados del Tribunal Constitucional se presentarán el viernes 19 de agosto ante los municipios de la provincia María Trinidad Sánchez en un encuentro en que el juez Ildefonso Reyes dictará la conferencia María Trinidad Sánchez, Constitución y el Tribunal Constitucional. La información la ofreció el licenciado Ricardo José Tavera, coordinador de asesores de la presidencia del TC, durante una rueda de prensa realizado el miércoles 10 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario Regional de la UAS en Nagua, Curna, UAS. Los fines de que se logre una verdadera integración entre los ciudadanos y la justicia constitucional, que a su vez permita que aprendamos a vivir en constitución, como dice el presidente del Tribunal Constitucional, que no es más que hacer propio, apropiarse, empoderarse de las reglas, valores, principios que consagra la Constitución a partir de su reforma el 26 de enero del 2010. Explicó que se trata de la tercera presentación de los jueces en este año y dijo que para la ocasión expondrá un hijo de Río San Juan, el magistrado Ildefonso Reyes, quien se desempeñó como procurador general adjunto de la Corte de Apelación de Santo Domingo entre el 1999 y 2000, procurador adjunto de la República entre 2004 y 2011 y director general de prisiones. Y agradecer porque han tomado en cuenta el sindicato para incluirlos en este ciclo de charlas y conferencias para que el dominicano pueda conocer sus derechos fundamentales. En otro aspecto, Tavera explicó que las presentaciones de los miembros del Pleno del TC en las provincias buscan compartir con los sectores de la vida nacional a fin de que conozcan el origen, funcionamiento y objetivos de la Alta Corte. El ciclo de presentaciones de los jueces durante el presente año concluirá el 30 de septiembre en la provincia Santo Domingo, en donde dictará una conferencia el magistrado Justo Pedro Castellanos. El programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional estrenó su nueva y moderna escenografía para seguir brindándole al público un trabajo de calidad. Con este proyecto se deja a disposición de la población un espacio informativo en materia constitucional, proyectando la imagen institucional del organismo. El espacio de televisión, que se transmite los sábados de 10 a 11 de la mañana por SER TV,
Canal 4, y es retransmitido los domingos a las 6 de la mañana por Telemicro Internacional, a las 10 de la mañana por Digital 15 y a las 8 de la noche por la Teleoperadora del Norte, Telenor, canales 3 y 14 para toda la región del Nordeste. El programa institucional La Voz del Tribunal Constitucional tiene como objetivo principal difundir la Constitución, las funciones y la labor del Tribunal Constitucional, además conectar con los ciudadanos y ciudadanas, orientándolos para que conozcan sus derechos y deberes. El espacio es responsabilidad de la Dirección de Comunicaciones de la Alta Corte. La Voz del Tribunal Constitucional se esfuerza por superarse día a día. Asimismo, los nuevos cambios representan un valor agregado que sin dudas permite alcanzar el propósito de proyectar el espacio concebido como un programa perteneciente al género información, siguiendo un modelo documental que cuenta con diferentes segmentos como noticias, reportajes, entrevistas, secciones como hablan los jueces, artículos de la Constitución, efemérides constitucionales y mucho más, tal cual lo merece la colectividad dominicana y la teleaudiencia nacional. La nueva escenografía enriquece la parte visual y en ella están presentes los colores patrios, colores que identifican al Tribunal Constitucional y la línea que sigue el organismo, lo que asegura que el televidente, tan pronto sintonice, puede identificar y asociar el programa de la institución. La Voz del TC es conducido por los abogados Marjorie Espinosa y Felistena, quienes abordan distintos temas de interés en materia constitucional, con invitados nacionales e internacionales. Durante 9 meses en el aire, en la producción la comunicadora Liselot Núñez ha logrado no solo gran acogida por parte de la teleaudiencia, sino la valoración positivamente de la ciudadanía. La primera edición del programa tuvo lugar el 19 de diciembre del 2015. La Dirección de Comunicaciones del TC, que dirige el periodista Rafael Polanco, y su división de televisión, agradecen a los magistrados, funcionarios y servidores en general, al igual que todos los televidentes que nos dispensan su atención. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC, pero usted no le cambie, porque tras la pausa mucho más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes, titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12,
13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo 26. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas de derecho internacional. En consecuencia, 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial. 3. Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. 4. En igualdad de condiciones con otros estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto a los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. 5. La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración. 6. Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoyo toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad. Y Félix, entre segmento y segmento yo quería preguntarte, ¿cómo te has sentido en estos más de 7 meses que tenemos ya en el aire? Bueno, como yo me he sentido quizás no es lo importante, sino cómo se ha sentido la ciudadanía, que semana tras semana nos acompaña en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Porque sin duda este es un programa importante
que trata de llevar la Constitución a cada uno de nuestros ciudadanos, y eso ha impactado de manera importantísima en la manera como la gente entiende y ve la Constitución y el propio Tribunal Constitucional. Pero déjame decirte que hay un segmento en especial que ha calado muy hondo en nuestra teleaudiencia, un segmento en el que periódicamente estamos compartiendo con la teleaudiencia importantes trabajos respecto a los actores fundamentales de la historia dominicana, nuestros símbolos patrios, entre muchos elementos importantes. ¿Te refieres a los reportajes del tribunal? Definitivamente. Así, te exhorto a que puedas presentar nuestra entrega del día de hoy. Bueno, esta semana vamos a tener un muy interesante reportaje dedicado a Emilio Proudhon, el autor de las letras del himno nacional. Y por qué no, queremos que ustedes se sientan compromisarios cada vez más de poder ir compartiendo el contenido de esa historia tan rica que tenemos y cómo ésta se va entrelazando con nuestra propia Constitución. Así que sin más, vamos a ver este reportaje. El reportaje de la semana. El reportaje de la semana. El autor de las letras del himno nacional dominicano, el abogado, juez de la Suprema Corte de Justicia, educador y poeta Emilio Proudhon, nació el 20 de agosto de 1856 en Puerto Plata, como fruto del matrimonio integrado por Pedro Proudhon y Ana Maduro. Desde muy joven se dedicó al magisterio, actividad en la que se desempeñó por unos 30 años y la que le abrió las puertas para convertirse en un colaborador del educador Eugenio María de Hostos. Proudhon sirvió como profesor en la Escuela Perseverancia de Asua en el Liceo Dominicano y como director de la Escuela Normal. Todo el mundo, cuando escuchó la semblanza de Emilio Proudhon, la asociación, el grupo, votó porque el nombre que llevara nuestra corriente fuera la de Emilio Proudhon. ¿Por qué? Por el aporte que hizo. Fue un colaborador de Eugenio María de Hostos, un gran profesor, dedicó 30 años de su vida al magisterio. No conforme con esto, entendió que era su profesión que adquirió a través de los estudios organizados o didácticos. Se dedicó a cultivar nuevamente el principio de la educación relacionado, reitero, con la educación hostosiana. No se interesó particularmente por la política, pero llegó a desempeñar cargos como el de diputado al Congreso y secretario de Justicia e Instrucción Pública, posiciones que ocupó mientras duró el gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal entre julio y noviembre de 1916. Durante los años 1910 y 1911 presidió el Centro de Profesores, una entidad con categoría de liceo que puso en actividad el elemento intelectual para estimular el espíritu creativo de las personas que se integraban a la organización. Proudhon fue un estudioso de las letras, el arte y la filosofía. Gustaba de compartir los conocimientos con sus amigos y alumnos. Se destacó por ser un poeta muy crítico. A sus creaciones le hacía múltiples correcciones. Al escribir el himno nacional, buscó a su amigo José Reyes para que compusiera la música. En opinión de Rufino Martínez, Emilio Proudhon fue el poeta de la sociedad puertoplateña durante el primer cuarto del siglo XX. Su vida profesional e intelectual la desarrolló en su provincia, Asua y Santo Domingo. No se puede olvidar la presencia en nuestra provincia de Asua del ilustre maestro, poeta, jurista, don Emilio Proudhon. Él convirtió a Asua en la primera ciudad del interior del país donde se interpretó el canto patrio. El autor del himno nacional fue un ferviente opositor a la intervención norteamericana de 1916 que arrebató la soberanía al pueblo dominicano
y alteró el curso de la educación. Como consecuencia de esa situación, Proudhon abandonó por un tiempo el magisterio y se dedicó al ejercicio de su profesión de abogado, que había abandonado en 1882 para dedicarse al trabajo de educador. En la reorganización que se hace del sistema educativo, pues los americanos lo sacan del sistema. Él fue una de las voces que se levantó en contra de la invasión norteamericana y sus escritos van todo en esa línea, en la defensa de la soberanía nacional. Y fue tanto que fundó un instituto de 1910 al 11. Con la reorganización que hizo el gobierno estadounidense de ocupación en 1917, fue dejado fuera del sistema de enseñanza. Su producción literaria estuvo especialmente fundada en la exaltación del patriotismo, el respeto a la soberanía y la defensa de la independencia nacional. Entre las obras escritas por Emilio Proudhon tenemos El 16 de agosto, A la juventud dominicana, A mi patria, Déjame soñar, Mi tierra mía, Himno nacional dominicano, Gloria a la idea, Contra hibridismo, A Bolívar y Canto a América. Su variada producción en versos y prosas fue recogida en 2 tomos por su hija Ana Emilia en la obra Mi libro azul. Tal vez no fue un poeta de gran inspiración, pero su diáfana pureza moral, como dijera de él Max Enríquez Ureña, dio un tono de dignidad y altura a todo lo que produjo. Que Emilio Proudhon fue un profesor con muchas inquietudes sociales, que hoy los jóvenes deben de investigar sobre esa figura, porque estamos tan escasos de esa solidaridad, de esa defensa a la soberanía, como lo tenía nuestra gente. Y un ejemplo de ello es Emilio Proudhon. Decir que no es verdad que todo está perdido. Están los valores ahí que Emilio Proudhon cultivó a través de la poesía, a través del uso del derecho, porque abandonó por un tiempo la educación y se dedicó al derecho. Entre sus poemas sobresale El sepulturero, cuadro estremecedor extraído de la realidad y que tiene una atmósfera lúgubre a la manera de Becker. Por su obra es considerado uno de los grandes en materia de aportes a la identidad nacional, a los valores patrios y morales de la República Dominicana. Creyó mucho en lo que Eugenio de María de Hostos planteó, de que la educación debía tener una dirección humanista, una educación concientizadora, una educación liberadora, y que llevara al ciudadano a través de la educación a ser un ciudadano crítico, cuestionador e independiente. La última residencia de Emilio Proudhon estuvo localizada en Santo Domingo, donde murió el 21 de julio de 1932. Había fijado domicilio en la capital dominicana tras ser nombrado en 1930 juez de la Suprema Corte de Justicia. En agosto de este año 2016 se cumplen 150 años de su nacimiento y en julio pasado 84 años de su muerte. El reportaje de la semana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana
se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes, titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Como bien saben todos ustedes, desde este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, siempre tenemos la grata oportunidad de poder interactuar con importantes figuras y personalidades del ámbito jurídico, con académicos, figuras nacionales como internacionales. En esta ocasión tenemos la grata participación de un destacado jurista, quien además es un abogado en ejercicio por más de 30 años, profesor universitario y autor de varias obras. Así le damos la bienvenida al doctor Nelson Santana. Gracias. Un honor para nosotros poder interactuar con ustedes en relación a los temas constitucionales que son de vital importancia para la vida de la sociedad dominicana. Muchas gracias. Bueno, pues el honor es todo nuestro. Y doctor, usted que tiene una tan amplia experiencia como profesor universitario, me haría de cuenta que soy su alumna en esta entrevista, porque así tendré la oportunidad de aprender muchísimo en temas constitucionales y la misma oportunidad que compartimos con todos nuestros amigos televidentes. Y quisiera entonces iniciar esta conversación procurando conocer cuál es su valoración acerca de la reforma constitucional del año 2010, porque sin lugar a dudas es un gran hito en materia constitucional en nuestro país. Bueno, es importante la pregunta. Yo he pensado, y así lo he sostenido en muchas oportunidades, que hay dos repúblicas dominicanas. República Dominicana antes del 26 de enero del año 2010 y una República Dominicana después de esa fecha. En razón que el legislador constitucional se empeñó en valorar una serie de aspectos de la vida nacional que otros legisladores no se habían preocupado.
comenzando por el preámbulo de nuestra Constitución. Ese preámbulo es un amasijo de conceptos tan complejos y tan útiles, sustentado en el concepto de la dignidad humana. Ha destacado el legislador el concepto de la dignidad humana. Ese concepto lo encontramos en el artículo 6, en el artículo 7 y en todo el trayecto del contenido constitucional, el concepto de la dignidad humana. Es decir, nos estamos refiriendo a la persona humana. De manera que esta Constitución, por eso los autores más brillantes del universo la reconocen como una de las constituciones más avanzadas de la actual civilización. Nos enorgullece que hayamos sido testigos de excepción de poder ver, poner en práctica, ejecutar y disfrutar del ejercicio de los derechos fundamentales que están contenidos en ella. Qué bien, pero precisamente esta Constitución del año 2010 incorpora nuevos derechos fundamentales. Claro, muchos y variados, desde derechos sobre la biodiversidad, sobre los derechos del menor, del niño, sobre los derechos de la persona de la tercera edad, sobre los derechos del discapacitado. Es como yo le he llamado, un amasijo de contenido conceptual muy amplio que todavía la sociedad dominicana no ha llegado a valorar, y que soy de opinión que hay que ponerla en conocimiento de la generación de estudiantes, de esos niños que están creciendo, que están subiendo, para que en su desarrollo puedan ir valorando y disfrutando de lo que es un privilegio que no todas las repúblicas se han dado, tener una constitución de la altura y de la profundidad de la constitución que nos gastamos los dominicanos. Así es, pero ciertamente que cuando una constitución consagra esos derechos fundamentales, lo importante es que también haya las vías procesales para hacer reales esos derechos en el día a día para aquellos ciudadanos que en alguna situación vean esos derechos vulnerados. Efectivamente. Yo dije que es una constitución muy completa y no solamente prevé las concepciones dogmáticas de los derechos fundamentales, sino que crea mecanismos eficientes para llevarlo a cabo. Es decir, cualquier institución del Estado o el Estado mismo o cualquier ciudadano que vulnere un derecho fundamental, el ciudadano puede recurrir a mecanismos efectivos como la acción de amparo, que puede usted ejecutarla, no tiene necesidad de recurrir a los servicios de un abogado profesional del derecho. Usted se presenta al tribunal y le dice a la secretaria que necesita una acción de amparo para lograr restaurar tal o cual derecho, y la secretaria tiene la facultad de levantar una simple acta y apodera y directamente al tribunal para que se ejecute una acción restauradora de un derecho fundamental conculcado. O sea, hay mecanismos eficientes para llevarlo a cabo. Efectivamente, y bueno, doctor, usted sabe que este espacio tiene un propósito fundamentalmente pedagógico para todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan. Quisiera que pudiera compartir un ejemplo en el cual un derecho fundamental queda conculcado y entonces el ciudadano pueda recurrir en acción de amparo. Por ejemplo, una persona que le violen su derecho de propiedad. Usted tiene un solar, una casa, y alguien penetra sin su autorización. Usted tiene derecho para recurrir ante el juez de los referimientos, o el juez de los amparos, pidiendo la restauración de ese derecho fundamental que ha sido conculcado. Y perfectamente, es una acción que no requiere de ningún tipo de formalidad, es totalmente informal, como le llaman los autores. De modo que usted hasta personalmente se comparece al tribunal y le dice a la secretaria que su tal o cual derecho ha sido conculcado. La secretaria deberá levantar un acta y esa acta resulta apoderada al tribunal, quien deberá tomar las medidas condignas para lograr restaurar el derecho que ha sido conculcado o violado. Así es. Y usted bien señalaba, número uno, tenemos todos los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Sustantiva. Así es. Están también las vías para garantizar una real custodia, tutelaje de esos derechos. Es correcto. Pero entonces,
decía que es necesario el empoderamiento de la ciudadanía, el conocimiento de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra población dominicana, de poder conocerlos para entonces poder recurrir de manera efectiva a la Constitución, al Tribunal Constitucional, para entonces tener esa protección. Usted como profesor, ¿cómo sugiere entonces, qué exhortación tendría para nuestros televidentes para empoderarse de manera efectiva de la Constitución? Sí, yo pienso que primero deberán ser las autoridades que deberán crear mecanismos educativos a través de los programas educativos ordinarios. Como este, por ejemplo. Perfecto, como este programa, que llegue directamente a la ciudadanía. Pero los dominicanos y dominicanas debemos conocer que disponemos de una serie de derechos reconocidos y que hay mecanismos eficientes para lograr su efectivo cumplimiento, y que el funcionario o funcionaria que no lo cumpla incurre en responsabilidad civil. Así lo ha previsto el texto constitucional, la responsabilidad civil del funcionario y de la institución en ocasión de la cual se ha producido el daño. De manera que pienso que a las generaciones por venir hay que educarlo y formarlo y decirle que disponen de esas prerrogativas ciudadanas y decirle cuáles son los mecanismos para llevarlo a ejecución en caso de que a alguien se le ocurra desconocerlo o incumplirlo. Exacto. Y bueno, de hecho, nos referimos desde el inicio de esta conversación al gran hito que ha representado la reforma del 2010, que de hecho viene a traer un nuevo concepto de Estado, un Estado social y democrático de derecho. De derechos fundamentales. ¿Cómo valora ahora este nuevo concepto de Estado para la República Dominicana? ¿Qué entiende que viene a aportar para nuestra sociedad y qué retos implica también? Es un desafío grande para el Estado dominicano, porque si hacemos una auditoría de cumplimiento, el Estado dominicano quedaría en deuda de cumplimiento de mucha naturaleza, pero hay mecanismos para exigirle al Estado el cumplimiento de la Constitución. O sea, el hecho de que se reconozca como un Estado social y democrático de derechos, no de derechos objetivos, de derechos fundamentales, y consagra una serie de derechos descritos específicamente como tales. Y comenzamos, digamos, por ver los derechos que tienen que ver con el medio ambiente. Eso está regularmente previsto en nuestra Constitución. Y la biodiversidad, eso está previsto en la Constitución. Y una serie de prerrogativas y derechos que no vamos a entrar en descripciones punto por punto, pero que la Constitución, el legislador constitucional ha sido muy previsor, ha sido muy puntilloso y muy cuidadoso a fin de darnos el privilegio de tener una de las constituciones más modernas del presente siglo. Así es que, y poner en nuestras manos mecanismos institucionales para cumplir y demandar su ejercicio en caso de que a alguien se le ocurriere no cumplirlo o no reconocer los derechos. De modo que a mí me da mucho prestigio tener la oportunidad de vivir en este momento histórico de la República, que habrá que decir la República Dominicana después de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Bueno, y entonces, por la valoración que acaba de compartir, entendería que usted es de aquellos que se inscriben en la tesis que entonces la justicia constitucional viene siendo ese contrapeso para equilibrar y sobre todo para proteger ante cualquier extralimitación de poder de parte de los distintos poderes, valga la redundancia, desde ese ejercicio público en las diferentes instituciones. Perfecto, pero una de las creaciones más bienvenida y de más relevancia, tenemos que hablar de la jurisdicción constitucional. Pero la jurisdicción constitucional concentrada, que cae en la competencia del Tribunal Constitucional, pero la difusa, que cualquier tribunal dominicano puede ser tribunal constitucional en ocasión de una litis, un juzgado de paz, primera instancia, Corte de Apelación o Suprema Corte de Justicia. De modo que nuestros derechos desde el punto de vista procesal están ampliamente garantizados. Lo que hay que conocerlo para tener la oportunidad de ejercerlo en el momento que sea oportuno. Exacto. De hecho, nuestro magistrado presidente del Tribunal Constitucional,
siempre y cuando tiene la oportunidad, hace la exhortación de que la ciudadanía se pueda empoderar y que es necesario que los valores constitucionales puedan vivir dentro del corazón de cada quien para que sea una constitución viviente y que la constitución esté en el centro, en el corazón de la nación. ¿Usted qué exhortación podría hacerle a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos sintonizan en este momento? Bueno, yo pienso que la Constitución de la República deberá tenerlo a mano todo dominicano como tenemos la Biblia. La Constitución debe ser un instrumento, un libro de consulta permanente, porque a día se están aplicando textos constitucionales o se están violando normas constitucionales. Y si conocemos su vigencia y conocemos la forma de aplicarla, pues tenemos mucho menos posibilidades de que nuestros derechos sean violados. Pero creo que hay una política educativa hacia la sociedad quedaría muy bien, que las instituciones públicas se encarguen, Ministerio de Educación, se encargue de coordinar políticas de difusión del texto constitucional, porque le hace falta a la República que sus ciudadanos sean conscientes de las facultades y derechos que le ha sido reconocido en nuestro texto político. Que de hecho no sería ni siquiera facultativo, sino sería incumplimiento de lo que dispone el artículo 63 de la educación constitucional. Claro. Y nada mejor que nuestro sistema de educación nacional, sin lugar a dudas. Y obviamente también los actores desde la comunidad jurídica podrían contribuir enormemente a una buena difusión de la Constitución, pero también de los valores constitucionales. Claro que sí, como no. Yo pienso que las universidades son instrumentos clave para llevar a cabo y desarrollar políticas de difusión adecuadas y de valoración conforme los principios, sin hacer malas interpretaciones de ciertos conceptos que a veces se hacen de los valores constitucionales. Es un gran privilegio para la República disponer de un texto de la magnitud de la Constitución que tenemos el gusto de ejercer, disfrutar y tener a mano para nuestro ejercicio diario. Usted decía que teníamos desafíos por delante. ¿Cuáles son los retos que entiende tiene nuestro país? Bueno, el Estado Dominicano tiene un reto grande de tratar de cumplir en lo más posible el texto constitucional, porque hay déficit de cumplimiento, el Estado tiene déficit de cumplimiento en muchos aspectos, pero lo fundamental en el orden de los derechos de libertad, de tránsito, todo eso se está cumpliendo. Ahora sería en el orden de los derechos económicos y sociales, los hospitales y esas cosas, las escuelas, ir en ese orden para ver cómo se va elaborando y creando un mecanismo para tener cada vez una sociedad más formada, más educada, más ilustrada, para que estemos en condiciones de darle respuesta al futuro que nos espera, que es un futuro desafiante, es un reto y tenemos que estar en condiciones de dar adecuada respuesta a los desafíos de nuestra sociedad moderna. Así es. Bueno, reto que con el adecuado empoderamiento como sociedad, como población, entonces todos juntos podremos enfrentar. Claro, creo que sí. Para una mejor República Dominicana cada día. Creo que sí. Y como se han constitucionalizado tantos derechos, eso desafía más la situación del Estado, que tiene que permitir nuestro adecuado ejercicio y disfrute, como lo establece el artículo 6 de la Constitución. O sea que es una responsabilidad del Estado reconocer esos derechos y permitir su ejercicio adecuadamente. Así es. Sí. Bueno, pues doctor, nosotros queremos agradecerle habernos otorgado ese tiempo, un tiempo importante, un tiempo mediante el cual procuramos difundir precisamente ese contenido de nuestra Carta Sustantiva, los valores constitucionales y los grandes aportes que han venido realizando en cada reforma y sobre todo aquella del año 2010. Así que de nuevo muchas gracias. El privilegio es nuestro que nos hayan dado la oportunidad de interaccionar sobre aspectos de tanta importancia para la sociedad dominicana. Siempre a sus órdenes cuando lo estimen de lugar. Bueno, pues muchas gracias. Así despedimos esta entrevista con el doctor Nelson Santana y continuamos con todos ustedes para más de La Voz del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia María Trinidad Sánchez a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Ildefonso Reyes titulada María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Viernes 19 de agosto, 5 de la tarde, auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Nagua. Para mayor información, llamar al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Invita Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Les esperamos. Efemérides constitucionales. El 6 de agosto de 1865, el general de división y protector de la República, José María Cabral y Luna, tras culminar la Guerra Restauradora, emite un decreto cuyo primer considerando decía: considerando que es de imperiosa necesidad de establecer una base fundamental sobre la cual se cimente la reorganización del país, a fin que no sufra retardo ni perjuicio alguno los ramos de la administración pública. En el segundo considerando, el decreto del general Cabral y Luna expresa: considerando que la Constitución promulgada por el Congreso Nacional en fecha 27 de febrero de 1854 ofrece a todos los ciudadanos las garantías individuales y las libertades civiles y políticas que son de apetecer en las presentes circunstancias. El indicado decreto del general de división José María Cabral y Luna disponía que desde la indicada fecha, 6 de agosto de 1865, regiera en todo el territorio de la República la Constitución promulgada el 27 de febrero de 1854. En su artículo 2, la referida disposición decía: quedan puesto en toda su fuerza y vigor los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones que contiene la Ley Orgánica del 19 de mayo de 1855, suprimiendo de ellos la pena de muerte por causas políticas. El general José María Cabral y Luna, al desempeñar el cargo de protector de la República, ejercía las tareas propias de jefe del Poder Ejecutivo y a él le correspondió iniciar la llamada Segunda República, que extendió de 1865 hasta 1922, ocasión en la cual ocupó el cargo de presidente provisional de la República Juan Bautista Vicini Burgos. La Tercera República se inició en 1924 con la llegada al poder del presidente de la República, Horacio Vázquez. Efemérides constitucionales. Hemos llegado al final del programa de hoy de La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y que nos acompañen la próxima semana. Así es, afortunadamente no se trata de un adiós, sino de un hasta luego. Así quedan formalmente invitados a acompañarnos a nuestra acostumbrada cita semanal. Hasta pronto.